Distinguida concurrencia, muy buenos días. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida a su programa de reflexión cultural, Tertulias Académicas, inaugurado hace 12 años. Tenemos la suerte de contar en esta oportunidad con la presencia del doctor Óscar Quesada Maquiavelo, peruano, filósofo y semiólogo, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es rector de la Universidad de Lima en la actualidad, autor de múltiples libros como Semiótica Generativa, Bases Teóricas, Semiosis, Conocimiento y Comunicación, Mundo Mezquino, Arte Semiótico y Filosófico, entre otros temas. Preside esta reunión el académico Gustavo González Rengifo, vicepresidente de la Academia, y en la coordinación, doctor Patrick Wagner, quien hará de moderador en la segunda etapa. En los primeros 50 minutos, el doctor Quesada nos hará una exposición del tema propuesto y luego pasaremos a una ronda de preguntas que la modere el doctor Wagner. Doctoras, doctores, en el Perú de hoy han surgido preguntas que buscan respuesta. ¿Cómo es el Perú que los peruanos quieren? ¿Por qué ciudadanos peruanos izan la bandera de otro estado en el territorio nacional? ¿Por qué algunos actores sociales aceleran la crónica fragmentación y el debilitamiento de instituciones fundamentales? Una pregunta que es crucial para esos tiempos. ¿Por qué la academia se alejó del ágora? Es decir, ¿por qué los hombres del pensamiento se alejaron del ámbito de la política? Recordemos, todo espacio vacío será llenado. ¿Por quiénes? Es la gran pregunta, ¿no? Y hoy día vemos los efectos de ese vacío. Este tema fue analizado en el año 2010 por el profesor Osmar González de la Pontificia Universidad Católica en su libro La Academia y el Ágora, en torno a intelectuales y política. Les cuento, lo invitamos a dar una tertulia sobre este tema y aceptó, pero 2 semanas antes de la exposición fue nombrado asesor cultural del Perú en la Embajada en Buenos Aires, en Argentina. Por lo tanto, esa tertulia nos está faltando. Una pregunta interna para las señoras y señores de la academia. ¿Cuál debe ser ahora el papel de las academias nacionales en la construcción de la ciudadanía? Debo recordarles que en 1888, más de 130 años, la ley del Congreso encargó a la academia la función consultiva de los poderes públicos en asuntos profesionales. Eso dice el texto de la ley. Hace 12 años, 2011, se iniciaron las tertulias académicas como espacio de reflexión de los asuntos sociales, de ciencias y de artes que en forma directa o indirecta tienen efectos sobre la salud física, mental o social de la población, ya no solo del individuo. Ese es el ámbito de trabajo. Estas inquietudes motivan la grata presencia en nuestra tertulia del destacado filósofo y profesor universitario, a quien agradecemos y dejo en el uso de la palabra. Adelante, profesor Quesada. Muchísimas gracias, Raúl. Un saludo especial al doctor Agustín Isa Stoll, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y a los coordinadores de esta actividad, los doctores Patrick Wagner y Raúl Morales Soto. Agradezco a ustedes esta grata invitación a participar en esta ya tradicional tertulia académica cuyo tema, construcción de la ciudadanía, considero urgente en el contexto de crisis de valores que caracteriza al mundo y en especial al Perú. Mi charla va a constar de 5 puntos. En el primer punto voy a hacer una breve reflexión sobre los constructores y los destructores.
En la segunda, sobre la calidad de vida. En la tercera, sobre un ensayo educativo. En la cuarta, sobre 3 dimensiones éticas. Y en la quinta, sobre 3 atractores políticos. Comencemos con los constructores y los destructores. Sabemos que en la vida social existen los constructores y los destructores de ciudadanía. Lamentablemente en nuestro país, estos últimos son la mayoría. Los unos no la destruyen y por lo tanto la construyen. Los otros no la construyen y por lo tanto la destruyen. Y sabemos que en este escenario, lamentablemente, no solamente los destructores son mayoría, sino que en sus acciones llevan ventaja a los constructores. Pero vayamos un poco más lejos para entender las cosas más a fondo. Hemos dicho que los constructores de la ciudadanía necesariamente no la destruyen, pero advirtamos que en muchos otros casos esa no destrucción no implica necesariamente la construcción. Eso quiere decir que muchas veces, haciendo gala de una imprudente indiferencia, hay personas que se sienten cómodas no destruyendo la ciudadanía y a la vez no haciendo nada para colaborar con su construcción. Sienten que el asunto no es con ellos, que ya cumplieron lo suficiente al no destruir. Conviene con la misma lógica profundizar en la tensión social inversa. Sabemos que hoy abundan por todos lados los destructores de la ciudadanía. Ya lo hemos dicho. Pues bien, hemos dicho también que los destructores de la ciudadanía necesariamente no la construyen. Pero advirtamos que, y acá estoy pensando en el alejamiento de la academia del ágora política, pero advirtamos que en muchos otros casos esa no construcción no implica necesariamente la destrucción. Entonces encontramos otro tipo de imprudente indiferencia. Personas que se sienten cómodas no construyendo la ciudadanía y a la vez no haciendo nada para evitar su destrucción. Sienten que ya cumplieron al mantenerse en tribuna. Pues bien, esos dos tipos de negligencia, de conformismo, de inercia, hacen que la mayoría de pobladores de nuestro país no colabore en la construcción de ciudadanía o no haga nada para evitar su destrucción. Estamos en un mundo que o bien delega abiertamente a las instituciones educativas formales una tarea que las excede, o bien observa impasiblemente la destrucción de los valores que dan calidad a la vida. Sea como fuere, el proceso fundamental de construcción de la ciudadanía se llama educación y no debe estar librada solo a los aparatos formales de la misma. Primera cuestión. Segunda cuestión, calidad de vida. Con la educación, entonces, en primer lugar, tiene que ver la ciudadanía, con la calidad de la vida humana.
Zoé es la vida nuda, la vida animal, librada casi absolutamente al instinto y a la satisfacción inmediata de la necesidad. Verbigracia, zoológico. Bios, mientras tanto, es la forma de vida, es la vida construida, la vida puesta en forma, calificada ética y políticamente en el caso humano. En las sociedades animales dominadas por el instinto, cada regulación impuesta por la naturaleza es necesaria para la supervivencia de la especie, mientras que en las sociedades humanas dominadas por la inteligencia racional, una sola cosa es natural: la necesidad de reglas. Entre la necesidad y su satisfacción se instituyen los deberes, las obligaciones. En todo instante se impone una elección y se opta sin esfuerzo por lo que está conforme a las reglas. No obstante, el ser humano encuentra siempre una resistencia en sí mismo. Es lo que en semiótica llamamos la tensión entre deber y querer. De ahí la indisciplina natural del niño y la necesidad de la educación, educere, sacarlo de esa indisciplina y ordenarlo. La obligación es a la necesidad lo que los hábitos son a la naturaleza. Y el yo social, en el caso humano, se sobrepone en cada individuo al yo individual, valga la redundancia. ¿Qué es ser miembro de una ciudad? Ser miembro de una ciudad es conducirse como si, subrayo el como si fuésemos las células de un organismo que debe funcionar en salud y en armonía. Ustedes que son médicos lo deben entender claramente. Dike, una deidad griega, representa tanto a la ley física como a la ley moral. No se ha discernido en el mundo griego entre ambas. Están confundidas y la huella de esa confusión subsiste en nuestro lenguaje. Costumbre y moral, regla en el sentido de constancia, costumbre, y regla en el sentido imperativo, categórico, diría Kant, o la universalidad de hecho en la costumbre y la universalidad de derecho en la moral se expresan de la misma manera. De ahí que la palabra orden significa a la vez arreglo, como cuando la madre dice al hijo, ordena tu cuarto, significa a la vez arreglo y mandato. Esas son las constantes de la educación: el arreglo, la armonía, la salud mental, física, y el mandato, el deber hacer. Tercera cuestión, un ensayo educativo. Ahora bien, resulta que el problema actual de la puesta en forma educativa
del entrenamiento para la vida no reside en la enseñanza de las ciencias. Los países, más que ir mal en matemática, en ciencias naturales, en ciencias sociales, jurídicas o en estadística, van mal en moral, van mal en ética, en ciudadanía política y en valores humanos. Quienes hunden a los países en la miseria moral y económica van muy bien en matemáticas, en economía, en estadística, en derecho. Suelen tener altos grados y títulos académicos. Para el informe PISA, el Program for International Student Assessment de la OCDE, de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, no cabe hablar, no cabe medir indicadores en términos de poesía, de pensamiento creativo o crítico, de juego, de dibujo, de pintura, de música, menos aún de sentido del humor o de felicidad. Me pregunto entonces, y les hago la pregunta a ustedes, ¿acaso estamos equiparando educación y tecnificación al extremo que el ser humano aliena su inteligencia natural a la inteligencia artificial? Al parecer, la razón no ha alcanzado la edad de la razón, o la inteligencia humana no ha accedido plenamente al uso de razón. La señal más clara de eso sería que no ha logrado instaurar una cultura de paz como quería Kant. Lo que sí se ha puesto en forma es la metis, es decir, la inteligencia práctica, la astucia, la sagacidad, más liviana y flexible, menos rigurosa, la metis, que es la inteligencia del navegante, del cazador, sortea obstáculos, se adapta a nuevas situaciones, es cambiante, móvil, movediza y resulta providencial en este tiempo de volatilidad, de posverdad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. En la Universidad de Lima, consecuentes con nuestra misión, hemos implantado un programa de conciencia ética, un programa que tiene, igual que la Tierra, movimiento de rotación y de traslación. Es lo que yo llamo un satelitético, ¿no? Un plan ética ULIMA, con una serie de actividades durante la formación de los estudiantes. Les hago saber nuestra misión. Formamos profesionales creativos, ciudadanos autónomos, reconocidos por sus méritos y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Formamos, pues, ciudadanos. Entendemos que la universidad es una escuela de ciudadanía. El punto de partida de ese programa es la asignatura de ética cívica y su punto de llegada es la asignatura de ética profesional o de ontología, que varía de acuerdo a cada carrera. Ética cívica es un pequeño gran curso pensado como un foro de cuestiones prácticas, de coyuntura. El primer problema de nuestra realidad nacional y global es precisamente la angustiante inconsistencia ética en la polis, en la ciudad, en el Estado y en la empresa.
La realidad nacional y global presenta todos los días, anti-ejemplos. Es una fuente de antivalores, de antihéroes. Así es como en esta asignatura recaemos en un método por antítesis. Parafraseo, querido estudiante, esto es lo que debes no hacer, tono imperativo, o esto es lo que no debes hacer, tono facultativo. Y de inmediato, prender un noticiero de televisión o poner cualquier estupidez de TikTok. Como ven, lo desafiante en este curso consiste no tanto en una prédica positiva de los valores, sino en su contrario. Es decir, los profesores predican sobre lo que se debe no hacer, forma obligatoria, o sobre lo que no se debe hacer, forma facultativa. No olvidemos que se predica con palabras y con hechos. La universal aceptación de una ley no es lo mismo que la común imitación de un modelo. La universal aceptación de una ley no es lo mismo que la común imitación de un modelo. Por cierto, la prédica positiva emerge por reacción ante tantos antivalores que nos asfixian. Creer en los valores, obedecerlos, narrar historias heroicas, he ahí 3 consignas para el educador. Creer en los valores, obedecerlos y narrar historias heroicas. Los valores están en la conciencia práctica, tejidos en las lecciones que dejan las experiencias positivas y negativas. Hay una estática de los valores, un equilibrio entre ellos, pero también tienen un movimiento interno, una dinámica que los activa. La libertad, por ejemplo, es libertad de pensamiento, de expresión, de información, de culto, de acción, de trabajo, y etcétera. Esa es su dinámica interna. Pero en términos de equilibrio, la libertad sin autonomía, sin autolegislación, sin límites, es un fraude, es una farsa. Igual en el amor al saber, hay una potente dinámica interior, un recorrido apasionante que va de la curiosidad a la indagación, a la investigación, a la búsqueda, al conocimiento y que culmina en la verdad. Asimismo, 2 valores constituyen para mí las coordenadas espacial y temporal de la ética. Así como en física hay espacio-tiempo, en ética hay respeto-responsabilidad. El respeto es al espacio lo que la responsabilidad es al tiempo. Respeto es cuidar el lugar, el territorio, el sitio del otro. Responsabilidad es responder oportunamente, a tiempo, a quien nos necesita. Y la dinámica es inmensa. Respeto al honor de las personas, a la diferencia, a la diversidad, al medio ambiente, al planeta, a la biosfera. Respuesta a la pertenencia, a la cohesión, solidaridad. Respuesta con lealtad, con honestidad, con honorabilidad, con humildad, con vocación de servicio, entendiendo que quien no vive para servir
no sirve para vivir. Entro al cuarto punto. 3 dimensiones éticas. Con esa batería axiológica, de la que les he hablado muy rápidamente, se trata ahora de abordar de modo práctico 3 dimensiones simultáneas de la ética cívica. La personal o privada, basada en la virtud, que nace en la familia; la social o pública, basada en la justicia; y la de la especie humana o global, basada en la paz, la dignidad, la fraternidad humanas y la sostenibilidad planetaria. En la Unión de Responsabilidad Social Universitaria hablamos de las 3 S's, lo cual va a agradar mucho a los médicos, ¿no? Salud, salud en el sentido más amplio, no solamente salud física, salud, solidaridad y sostenibilidad. En la medida en que la familia y la sociedad están conectadas, se esperaría que las virtudes domésticas estén bien amarradas, bien ligadas con las virtudes cívicas. Pero lamentablemente abundan familias disfuncionales y sobre todo no familias, que son un escollo radical para la formación de ciudadanos. Pero entre la sociedad en que vivimos, o el territorio nación y la humanidad en general, o el planeta en su totalidad, hay el mismo contraste que existe entre lo cerrado y lo abierto. De las 2 primeras dimensiones a la tercera hay una diferencia de naturaleza, no simplemente de grado. La distancia entre, por un lado, la devoción a la familia y a la patria, y por otro lado, el amor a la humanidad, hace ver que la cohesión social debe mucho a la necesidad de defenderse de enemigos, ¿no? A la coerción, digamos así, y que el amor a los nuestros está primero que el amor a todos los seres humanos, que sería una aspiración. No obstante, esas 3 dimensiones hacen de la ética un asunto de sintonía social, de inteligencia colectiva, de expectativas de comportamiento compartidas, de constante comunicación mediante la memoria común. Cabe preguntar, entonces, ¿cuál es la memoria común en Latinoamérica y en el Perú? La respuesta cae de madura: la desconfianza sistémica y la cultura de la transgresión, con su círculo vicioso. Lo acabamos de vivir en el anterior gobierno. Un Estado con poca o nula autoridad propende a la ineficiencia. La ineficiencia, al déficit en el cumplimiento de la función pública. El déficit, a la generación de normas perversas. A la confianza exclusiva en el grupo de referencia privado. A la desconfianza pública. A la trama de compadrazgo, de corrupción y de déficit de apego a la ley. A un Estado con poca o nula autoridad. He trazado el círculo vicioso.
Mientras no cambiemos el chip ético y estético de las mentes, mientras no inculquemos desde la familia y la escuela el cuidado del medio ambiente y la verdadera educación cívica que refuerce y consolide el sentido de comunidad ciudadana y planetaria, no detendremos ese círculo vicioso y el valor de muerte seguirá enseñoreándose en nuestra vida social, como lo vemos en las pistas de nuestra ciudad todos los días, alejándonos así, poco a poco, como viene ocurriendo, de una espiral virtuosa alternativa. Mientras no eduquemos en la solidaridad y en la sensibilidad, en la empatía y en la justicia, de nada valdrá, por ejemplo, solucionar problemas de infraestructura o cerrar la brecha de acceso a Internet. Y termino este ensayo educativo con nuestro Centro de Sostenibilidad, que impulsa acciones de responsabilidad social, responsabilidad ambiental y, sobre todo, responsabilidad de gobierno corporativo. Y por último, last but not least, termino con los tres atractores. Termino mi conferencia con estos tres atractores en la vida política. Para esta asignatura de la que les hablé, yo preparé un programa de capacitación de profesores, cuyos tres atractores eran la cultura de paz, el Estado de Derecho y la República. Creo que en la conciencia de un ciudadano pleno, esos son tres focos que siempre deben estar encendidos y entendidos. La palabra pax viene de pangere, que significa fijar, plantar, establecer sólidamente, hacer un pacto. Verbigracia, cuando hablamos de construcción de la ciudadanía, los cimientos de la construcción. Entonces, la primera determinación de la paz sería su duración, la exigencia de estabilidad, la cual es imposible de cumplir sin dignidad para todos. Tremendo problema para los gobernantes. La paz no es un descanso, es un derecho moralmente fundado y como tal obliga, como algo vivo, despierto, vigilante, alerta, pretende subyugar las fuerzas del conflicto y de la guerra, el pólemos, del que hablaba Heráclito, que es el padre de todos los seres, ¿no? Pero la paz nunca logra subyugar al conflicto. Nunca. Nunca lo logra, al menos totalmente. Guerra y paz son estados inherentes a la historia humana. De ahí que el político realista, y estoy hablando del verdadero político, no es un filósofo ni un santo. Sabe que la idea de paz oscila entre lo realizable y lo imposible. Comprende que la paz no es un estado natural y que debe ser instituida por la voluntad de vivir juntos. La paz supone necesariamente la diferencia, la diversidad, la existencia de por lo menos dos partes y la creación de compromisos recíprocos a ser honrados por ambas. Me pregunto, ¿hay paz en el Perú actualmente? Siempre habrá necesidad de institucionalizar los antagonismos,
y darles un estatuto jurídico. La paz hay que declararla, hay que hacerla. La sola declaración le da un horizonte, lo que debe ser, lo que se debe hacer, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y se comprende que la paz es paciencia, que retrasa el juicio y el prejuicio, que impide la reacción inmediata, visceral, que suspende las decisiones, que exige lentitud, perspicacia, resistencia y por último que exaspera no alcanzar la paz. Así como personalmente nos exaspera no estar en paz con nosotros mismos. Socialmente también exaspera lo de Puno. Kant hablaba de la insociable sociabilidad de la paz. Nietzsche hablaba de la tranquilidad hostil de la paz. Nosotros podríamos parafrasearla como una especie de inquietud hospitalaria. No basta pues con querer vivir en paz para poder hacerlo. Demanda algo así como un heroísmo tranquilo de la vida cotidiana, del que hablaba Scheller. Yo pienso que la paz es la raíz espiritual de la ética. La mayor obligación del vivir juntos es la preservación de la paz y la dignidad humana. Paz en nosotros, paz entre nosotros. Vivir juntos, pero a la distancia. En el estado de naturaleza, segundo foco, el primer foco la cultura de paz, el segundo foco el Estado de Derecho. En el estado de naturaleza no hay derecho, lo sabemos todos. El Estado de Derecho surge de la sociedad, o sea, del reconocimiento del fracaso del paraíso. Derecho viene de directum, dirección, sentido, directiva, ley, regla, norma de conducta. Ikra Mantaki, una filósofa mexicana muy importante, decía lo siguiente: el derecho supone la violencia a la cual se opone, tiende a suprimir el recurso de la fuerza, pero aparece a la vez como indisociable de ella, porque solo la presencia de la sanción, en especial del castigo, permite establecer la regla. La fuerza no la hace el derecho, pero no se hace sin la fuerza. El derecho aparece como medio inventado por la fuerza para ganarle a la fuerza. Cierro la cita de la doctora Antaki. No todo lo que es conforme a la justicia se llama derecho. Por eso muchas veces nosotros decimos es justo y necesario. En la misa creo que en algún momento se dice es justo y necesario. La justicia es el criterio del derecho, mas no su único criterio. Por eso lo jurídico interactúa y dialoga con lo ético y lo político. Así se inventa el Estado como fuente de poder represivo e ideológico. Tema que da para largo, pero que es importante para que nuestros estudiantes, ciudadanos potenciales, comprendan los fenómenos de deber y de poder que actúan sobre ellos, que organizan sus prácticas y sus conductas individuales a través del condicionamiento y la representación duradera de la autoridad y de las sanciones. Es importante que nuestros potenciales ciudadanos tomen conciencia de esa matriz estructurada de percepciones y de actitudes que se llama habitus, carácter, ethos, de donde viene precisamente la palabra ética. El ciudadano
debe obedecer la ley, pero también debe ser lúcido, debe tener capacidad de criticarla cuando la ley no es justa. Allen hablaba de obedecer resistiendo, y Bataille proclamaba que la experiencia interior es la única autoridad, la que finalmente prevalece. Tercer atractor: primer atractor, cultura de paz; segundo atractor, Estado de Derecho; tercer atractor, la república, la res pública. La república es la forma del Estado, la democracia es la forma de gobierno. La democracia consiste en asumir intereses contrapuestos y diferencias ventilables. La fuerza de la cosa pública está en su capacidad de integrar diferencias. La república convierte la cooperación en el lugar político por excelencia. La cosa pública genera el espacio público, la esfera pública, que en cuanto esfera común, koinon, se separa de la esfera privada, oikos. Ahí me pregunto por la pregunta que hacen ustedes, ¿no? ¿Por qué la academia se ha alejado de la vida política? ¿No será por la economización, por la privatización, por la mercantilización de lo político? Dejo la pregunta abierta. En la esfera pública se forjan ideales comunes: la acción emancipadora, la liberación de toda autoridad irracional, la laicidad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, la soberanía, la eliminación de todo lo que se oponga a la razón, son ideales republicanos. El logos, contrario a la metis, el logos es amigo de los libros, es amigo de las leyes. El logos es republicano. La república nunca se gana para siempre. No hay descanso con ella, igual que con la paz. La república y la paz son como hermanas en ese sentido. La historia es perpetuamente trágica. Siempre emergen las dictaduras y la república es un movimiento infinito. No termina, porque siempre hay estos ideales republicanos de convivencia. El elemento inmanente a la relación republicana es el contrato entre cada ciudadano y la ciudad. Contrato que le da derechos y le inculca deberes. Por eso, la ética republicana exige una sociedad excepcionalmente educada. No educada así nomás, que las estadísticas nos digan que todos van al colegio. No, no es así la cosa. La ética republicana exige una sociedad, subrayo, excepcionalmente educada. Qué lejos estamos. Para lograr la paz entre nosotros, hemos inventado la razón y nos hemos auxiliado con la astucia, con la sagacidad. Para hacer posible la sociedad, hemos inventado el derecho y hemos separado los poderes del Estado e instituido autoridades en las que confiar, subrayo, en las que confiar, y a las que tenemos el derecho de supervisar.
Ahora podemos decir que el civismo consiste en ser un ciudadano activo en una república moderna. Por cierto, en la república democrática se desatan las pasiones y una ciudadanía sin civismo es una ciudadanía sin pasión. Repito, una ciudadanía sin civismo es una ciudadanía sin pasión. Estamos produciendo, señores, ciudadanías de papel, sin compromiso con lo colectivo. Bruno Latour, gran sociólogo que acaba de fallecer, dice con razón que la sociología no es la ciencia que estudia la sociedad como algo estático. Es la ciencia que estudia las asociaciones, las mediaciones, las interacciones, los intercambios entre lo privado y lo público. Hoy las referencias se han perdido. Hablamos de valores, pero no hay acuerdo sobre el sentido que hay que dar a esta palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quesada. Ha sido extraordinaria su presentación. Realmente este tipo de temáticas y su revisión es un objetivo trascendente de la academia y por eso lo venimos desarrollando en este modo. Por la importancia del tema expuesto y su calidad, este tema ha sido grabado y será colgado en las redes a través de la plataforma de YouTube. Estamos invitados todos a verlo y sobre todo difundirlo. Es importante que los ciudadanos conozcan esta temática y sus características. Seguidamente, pasamos a la parte de preguntas y respuestas, que estará a cargo del doctor Patrick Madler. Al final, el doctor Gustavo González hará la despedida de la reunión. Adelante. Muchas gracias, doctor Oscar Quesada. Gracias. Muchas gracias por la extraordinaria presentación. Usted ha tratado una serie de puntos, una serie de temas que son absolutamente definitivos e importantes, no solamente para nuestra sociedad peruana, sino para el mundo entero. Pero el Perú realmente, como usted bien ha dicho, está azotado justamente por una serie de problemáticas que verdaderamente nos confunden y nos ahogan y nos asfixian. Hablando específicamente del Perú, al leer la República de Platón, por ejemplo, la República de Platón, que su nombre es Aristóteles, como todos ustedes saben, o al leer la Política de Aristóteles, el Estagirita, podemos apreciar el altísimo concepto que estos gigantes de la filosofía tuvieron por la ciudadanía, tuvieron por los ciudadanos de la polis, de la famosa polis griega. Sus derechos, deberes e importancia se hallaban perfectamente definidos y claramente establecidos por estos dos grandes pensadores, estos pensadores griegos que no han pasado de moda de ninguna manera, porque siguen siendo plenamente vigentes. En el Perú, desgraciadamente, los ciudadanos, los que habitamos en ciudades, ven sus derechos muchas veces conculcados y pisoteados. El ciudadano se siente muchas veces también desprotegido. La seguridad ciudadana deja mucho que desear. Pareciera muchas veces que el gobierno que al gobierno no le interesara mayormente justamente el tema. Una especie de sálvese quien pueda para salvarse. La justicia frecuentemente no es tal. Las instituciones financieras, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, muy burdo, por así decirlo,
Los bancos no suelen protegernos, no suelen resguardar a los ciudadanos, y se ha dado entonces, o han sido muchas veces personas objeto de robos o de una demostrada injusticia que no es solucionada de ninguna manera. Entonces, la gran pregunta es, ¿somos realmente ciudadanos? ¿Somos realmente ciudadanos en el sentido griego, en el sentido de Platón y de Aristóteles, de los grandes pensadores griegos? Acabamos de elegir, o se acaba de ser elegido un defensor del pueblo, que no es una persona claramente establecida, claramente es una persona claramente politizada y que ha exhibido en diversas circunstancias, en diversas ocasiones, comportamientos de irrespeto a los ciudadanos o a la ciudadanía. Entonces, verdaderamente estamos en una crisis. Ahora, esta crisis que afecta a América Latina, indudablemente, como también lo sabemos y lo vemos todos los días, esta crisis que en el Perú adquiere a veces proporciones verdaderamente muy serias, muy alarmantes. Entonces, la gran pregunta que podemos hacernos, hablando del Perú, si al Estado peruano, en este momento, le interesa o no construir una verdadera ciudadanía. ¿Le interesa o no dedicarse justamente a tratar de construir una ciudadanía totalmente adecuada, esencialmente ciudadana, valga la redundancia? O si la indiferencia, este grave antivalor que tenemos todos, que es no preocuparnos por nada que no nos interese directamente o personalmente, si la indiferencia que está plasmando, que está paseándose, que está reposando permanentemente en nuestras conciencias, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos, está atentando justamente contra la construcción, que decía el doctor, la construcción de una verdadera ciudadanía. Esa verdadera ciudadanía, como bien decía el doctor también, esa verdadera ciudadanía que nos va a salvar, que nos va a provocar, que nos va a dar la posibilidad ética, educada en sentido pleno, como él decía, educada para salir adelante como país, para salir adelante como nación, para salir adelante como sociedad. Y evidentemente las academias, todas las academias, no solamente la nuestra, deberíamos estar metidos, orientados justamente a tratar de que nuestros ciudadanos verdaderamente lo sean y que nuestra ciudadanía sea un modelo, un modelo de ciudadanía totalmente respetada, totalmente dada, totalmente entregada para realmente el bien de todos nosotros. Por eso quiero felicitar al doctor, realmente, al doctor Quesada, porque verdaderamente nos ha dado luces para una orientación muy importante y plasmarla justamente o compararla con lo que estamos nosotros viviendo, lo que estamos viviendo aquí en la sociedad peruana, donde nuestra ciudadanía está muy venida a menos. Muy bien. Quisiéramos conocer otras opiniones, otros comentarios sobre la conferencia que acabamos de escuchar, donde se nos ha planteado una serie de temas que son realmente motivos muy importantes, muy valiosos. Todo el tema de los valores, por ejemplo, todo el tema de los antivalores o los valores negativos, como puede llamarse también, todo lo que plantearon los grandes pensadores axiológicos en un momento determinado, como Scheller, por ejemplo, y los axiólogos, digamos, a través de los últimos 2 siglos, ¿no? Nos están poniendo justamente frente a el reconocimiento de estos valores o no valores que muchas veces son los que priman, y que priman de tal manera que podrían ser convertidos en valores, en falsos valores, y esos falsos valores, lógicamente, dañar tremendamente a nuestra estructura ciudadana. Quisiéramos oír algunas opiniones, por favor, algunos comentarios sobre esta conferencia, la magnífica conferencia que acabamos de escuchar.
Si me permites, Wagner. Sí, Doctora López. sí, por favor, doctora. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer mucho al comité que ha organizado la tertulia, al presidente, a la junta directiva y al doctor, ¿no?, que nos ha ilustrado en esta sesión sobre un tema de tanta importancia para la academia. Yo concuerdo en el diagnóstico que nos hemos ido alejando, la academia, del tema política y de la política de salud. Las razones y los porqués probablemente haya que buscar más en la plausibilidad y en los motivos, pero se acepta que ese es un hecho. Y sin embargo, tenemos contingencias que yo las siento más como oportunidades. Por ejemplo, no hace mucho el dengue, el COVID, pero ahora el dengue lo veo como una gran coyuntura crítica donde podemos hacer desde la academia una injerencia importante para tratar de abordar esta situación tan grave como la ha descrito el doctor, pero a la vez la siento como una oportunidad. Por ejemplo, en el nivel nano, como podríamos decir, en el nano level, que es el nivel de la interacción entre los trabajadores de salud y la población, creo que hay la posibilidad grande de educar haciendo empatía, solidaridad para organizar la prevención frente al dengue. No hay posibilidades de que toda la sociedad o el gobierno, el Estado vaya a intervenir en ese nivel. Pero también la reflexión del doctor sobre la diferencia que hay entre el Estado, república, ¿no?, y el gobierno, democracia, me hace pensar que nuestra orientación como academia debe ir a los temas de largo plazo decididamente, es decir, al Estado, ¿no? Y si bien es cierto que la vida cotidiana nos lleva a buscar interactuar en estos niveles de gobierno que nos plantean tantos desafíos que no vamos a poder abordar, sin embargo, la confianza en la gente creo que la podemos ganar abordando, por ejemplo, ahora, ¿no?, pronunciándonos seriamente con el tema del dengue, porque es una gran oportunidad de mirar todos los niveles de fortalecer el Estado. Muchas gracias nuevamente por esta presentación y por poder compartir mis comentarios y a la vez pedir una reflexión de parte de nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López. Sí, si hubiera alguna otra reflexión, algún otro comentario, por favor. Sí, doctor Pepe Luis Calderón. Luis. Sí, buenos días con todos. Realmente una presentación extraordinaria, doctor Quesada. Le agradezco muchísimo. Pero quiero hacer un comentario y una pregunta, ¿no? Usted en su presentación nos hace sentir a todos, ¿no?, que el saber humano ya existe. Usted es un hombre sabio, explica muy bien, ¿no? Da una serie de definiciones, conceptos para todos. Entonces, la sabiduría y el conocimiento existe. Y no solamente es un problema del Perú, ¿no? Tenemos un atraso tremendo entre realizaciones y sabiduría humana, ¿no? Entonces, ese es un tema mundial, ¿no? Digamos, ese es un tema evolutivo. Hay que pensar con tiempos históricos, tiempos evolutivos. No estamos peor que antes, estamos mejor que antes, pese a todos los problemas que tenemos y todas las dificultades que tenemos, ¿no? Pero voy a lo siguiente. Quiero citar a Fernando Savater, este famoso filósofo español, en su biografía, en su, no es biografía, bueno, ahora me voy a acordar del nombre del libro. Él, en una conversación que tiene con un gran filósofo francés, le hace esta pregunta, y le dice, frente a tanto problema, tan difícil como es el problema, ¿qué cosa se puede hacer? Y este filósofo se lo dice en 4 palabras. Le dice, tienes que actuar con un pragmatismo escéptico, pero positivo.
Eso que usted está haciendo en su universidad, de crear este curso, ¿no es cierto?, de ciudadanía en la Universidad de Lima, es eso, ¿no? Esa es una forma clarísima de un pragmatismo escéptico pero positivo, ¿no es cierto? En Cayetano, perdón, 2 minutos, en Cayetano hemos hecho algo parecido hace años, quizá no de la magnitud de lo que usted ha presentado, pero creamos un curso de fundamentos humanos y sociales para la formación profesional, que todavía tiene mucho por hacer. Pero a lo que voy es a lo siguiente, con relación a la academia ya. Hablamos y nos reunimos, ¿no es cierto? Pero hacemos muy poco, ¿no? Sobre esto, como se dice, se habla mucho, pero se hace poco, ¿no? Y yo creo que lo mínimo que la academia tiene que hacer y tiene que retomar como propósito fundamental, yo le compartí al presidente de la academia hace poco una conversación con un pequeño grupo donde se trataba de definir el propósito de la academia, y que cómo se podía decir en muy pocas palabras. Yo me atreví a decir, la academia tiene que ser la conciencia de la medicina peruana, ¿no? Y esto no es una ocurrencia, esto viene de las neurociencias. Antonio Damasio, este famoso neurocientífico que ha escrito tantos libros tan importantes, en uno de ellos hace esta pequeña secuencia que parece muy simple, ¿no? Pero es cuerpo, cerebro, mente consciente, conciencia, ¿no? Pensamiento crítico, creativo, cultura, civilización. Esa es la secuencia aparentemente de que tiene que darse. Yo creo que la academia, lo mínimo que tenemos que hacer es que en la carrera de medicina y en las carreras de salud, ¿no?, que haya esto que usted está haciendo en su universidad. Eso es lo mínimo. Y la segunda cosa que nos compete directamente es el sistema sanitario. No solamente el dengue es un accidente terrible, pero el sistema sanitario peruano es indefendible, Acá no hay diagnóstico temprano, no existe en el país. Lo tiene un 5 o 7% de la población. El resto no tiene diagnóstico temprano, no existe. Y todos sabemos que no existe. Entonces, y la última pregunta, y ya digamos, hago esta reflexión un poco apasionada, discúlpenme, pero la pregunta que le haría a usted es la que ya hice, como sociedad humana, en su análisis, ¿estamos peor que antes o estamos avanzando lentamente y con grandes costos? Gracias por la oportunidad. ¿Quién es el que ha preguntado? Gracias, doctor Calderón. Doctor, por favor, doctor Quesada, si podemos responder a la pregunta del doctor Calderón. Sí, la cuestión de fondo en nuestro país es el desprecio al saber, ¿no? El desprecio al conocimiento de parte de la clase política, puesto que la clase política ya no está constituida por políticos al estilo, pues, de el modelo griego, ¿no? La clase política ha sido tomada, ha sido, digamos, expropiada al ciudadano. Y el ciudadano, bueno, lamentablemente la ha perdido. Me da la impresión de que la sociedad civil, una academia como esta, y grandes academias y grandes instituciones educativas, están como expulsadas del foro donde realmente se deciden los destinos del país. Mira lo que dice José Luis sobre el sistema sanitario peruano. ¿Acaso no es posible para el Estado peruano, con los recursos macroeconómicos que actualmente ostenta, haber ya puesto la mano y solucionado, al menos en sus niveles más básicos, el problema del sistema sanitario en el país? Definitivamente yo pienso que cuando un sujeto, en términos de competencia, tiene el poder y no quiere hacer lo que debe hacer, a pesar de poder hacerlo,
Entonces esto es imperdonable, ¿no? Es imperdonable, porque si tú me dijeras, José Luis, que no hay recursos en el país está en la pobreza extrema, que somos similares a Haití, y yo te contestaría con el optimismo que señalaste al final, que no, que el Perú no es como Haití, que el Perú tiene recursos, que el Perú mal que bien tiene una clase más o menos educada, pero no hay meritocracia. El otro, para recuperar el concepto de balanza, la democracia se balancea con la aristocracia. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de aristocracia, lo asociamos ignorantemente con la oligarquía o con los grupos de poder. No, aristos es virtud. La aristocracia es la clase de los capacitados, de los educados, de los que tienen los méritos. Por eso es que en la misión de la universidad nosotros decimos ciudadanos autónomos reconocidos por sus méritos. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad donde no se reconocen los méritos? Donde el presidente de la República, al nombrar a un ministro, está pensando en el compadrazgo antes que la capacidad del ministro, ¿no? Entonces, eso es lo que me está preocupando, el desprecio al saber, el desprecio al conocimiento, y la inhabilitación de la aristocracia en nuestro país, ¿no? No hay una aristocracia activa, no hay una clase política con méritos políticos y técnicos para solucionar los problemas del país. Claro. Claro, doctor Quesada, lo que usted decía, el tema de los antivalores, los valores negativos. Aquí los antivalores han vuelto valores y los valores se han vuelto enemigos de los valores, de los enemigos de los valores. Lamentablemente. Evidentemente estamos ante una república o de una sociedad, desgraciadamente, donde los antivalores están primando, los valores negativos, como pudiéramos llamarlo. En cuanto a lo que decía José Luis, el tema si estamos mejor o no, aparentemente no estamos tan mejor, pero estamos en crisis. Y la palabra crisis también significa crecimiento, o sea, Claro. igual que crítica. O sea, estamos en crisis porque estamos creciendo, o podemos crecer, o vamos a crecer, y salir de la crisis. Muy bien, ¿algún otro comentario? Parece mentira, pero Doctor Quesada, ¿sí? Parece mentira, pero el tema es querer hacerlo. Es un tema de voluntad. Nietzsche diría que lo que le falta al Perú es voluntad de poder. Claro, claro, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, Patrick, un comentario. Sí. Buenas tardes con todos. Eduardo, adelante. Gracias, Patrick. Me alegro que en la sociedad discutamos un problema nacional en esta forma, con gente seria que conoce del tema. Y no me queda más que felicitarlo, doctor Quesada, porque ha hecho una buena síntesis de este problema de civilidad, de peruanismo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero llamar la atención sobre un aspecto de esto, y es el papel de los medios de comunicación en el país. El otro día, por esas casualidades, alguno de mis nietos sintonizó uno de estos programas de concursos entre los muchachos que pasan todos los días, y me llamó la atención algo, que los llaman héroes. Sí, es increíble. Los llaman héroes a estos que compiten, que además hay una sección, porque me interesó, me quedé viendo, en que les hacen preguntas básicas. Y estos son jóvenes de 25 años probablemente, y esas preguntas básicas sobre el Perú, sobre las monedas, sobre las banderas, no las sabían contestar, y entre ellos se aplaudían el contestarlas negativamente.
Entonces me quedé pensando lo que está significando la palabra héroes y virtudes con las generaciones modernas. Y la casualidad es que el día de ayer prendo el televisor, me pongo a ver una película en Netflix y también los llaman héroes a una serie de sujetos que no tienen ese concepto de heroísmo que tenemos nosotros y con los que nosotros hemos crecido en generación. Entonces ahí es donde viene mi reflexión y la pregunta, porque, a ver, estos programas lo que tratan de hacer es ganar rating, y ganar rating no por ganar rating, sino porque ganan dinero a través de que hay gente que digamos, paga sus comerciales ahí. Entonces el problema ya no es solamente del dueño del canal, ni de estos jugadores o muchachos que tratan de ganarse la vida y que un programa gana más de lo que puede ganar un médico en un mes, sino también de los dueños de empresas y del área de marketing y qué sé yo, que contrata esto y se forma pues un edificio grande de incultura, de baja calidad de valores. Y cada vez que el Estado trata de hacer algo, dice no, libertad de prensa, libertad de entretenimiento y todo. La pregunta, y quisiera su comentario, es ¿qué hacer ante este problema de los medios de comunicación que en lugar de ayudar al desarrollo de un país culturalmente y qué sé yo, siembran una serie de aspectos negativos? Ya sabemos que el control de los medios de comunicación no es lo mejor, ya lo hemos vivido en el Perú, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Que yo diría que esto lo ven los niños y crecen en eso, y por más que uno le dé valores en la casa, se encuentran con que ese es el día a día. Gracias. Bueno, lamentablemente los códigos de ética están puestos sobre el papel nomás, ¿no? No se realizan, pero no debería funcionar un canal de televisión sin un sólido código de ética, ¿no? Los medios de comunicación son un gran problema. Son un gran problema porque se están convirtiendo paso a paso en una especie de leviatán mitológico que distorsiona y subvierte los valores, ¿no? Los héroes, Eduardo, son héroes civilizadores. Son héroes civilizadores, ¿no? O sea, son héroes en tanto y en cuanto le dan a una civilización sus cimientos de conducta, de comportamiento y de voluntad. Yo lamento de corazón que las clases pensantes, que las clases meritocráticas no tengan injerencia en los medios de comunicación. Mientras hablabas pensaba yo, ¿no? Todo se ha mercantilizado, todo se ha mercantilizado, todo se ha vuelto negocio, marketing, todo se ha vuelto vacío de sentido, vacío de valor, ¿no? ¿Cómo es posible que los modos como tiene una familia de compartir el tiempo pasen por el ritual de ver este tipo de programas deseducadores, de ver este tipo de programas deformadores y que nadie haga nada? Cuando ustedes me invitaron, me ponían construcción de la ciudadanía, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Es lo mismo construcción que formación, ¿no? Y sigo haciéndome esa pregunta, ¿no? La metáfora de la construcción es más como una metáfora de yuxtaposición, como de un edificio, ¿no? Pero la metáfora de la formación es una metáfora ya más de compenetración, ¿no?
no es tanto de yuxtaposición como de compenetración. Entonces me pregunto hasta qué punto los padres ya están estupidizados. Y esto se convierte en una especie de herencia. Bueno, van a ver lo que el padre vio, ¿no? Y a la familia habría que atribuir en mucha medida, como se los dije, el gran escollo para la construcción o para la formación de ciudadanía. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra memoria común? ¿Cuál es nuestra narrativa viva? ¿No? Muchos hablan de la cultura del entretenimiento, del tener entre, ¿no? ¿Por qué el entretenimiento tiene que ser incompatible con la buena educación? ¿Por qué la buena educación tiene que ser, entre comillas, aburrida? ¿Por qué no podemos tener buenos programas sobre nuestros héroes? Y héroes civiles, ¿ah? Porque la mayor parte de héroes que tiene el Perú son héroes militares. Pero deberíamos construir una mitología, en el buen sentido de la palabra, de los héroes civiles, ¿no? El Perú es muy rico culturalmente, es muy rico naturalmente, tenemos una biodiversidad extraordinaria con nuestros pisos ecológicos que estudió Pulgar Vidal. Es una maravilla el Perú desde el punto de vista de la biodiversidad natural y por lo tanto de la biodiversidad cultural, ¿no? Miren el programa de Sonalí Tuesta sobre la cantidad de fiestas y de tradiciones que hay en nuestro país. Somos tan ricos culturalmente y tan pobres en términos de civilización. No somos civilizados, no hay civismo, no hay civilización en el Perú. Y mucha culpa del problema de la civilización lo tienen que ver estos deseducadores, que son los medios de comunicación. Son aparatos deseducadores. Son aparatos deseducadores, aparatos que le hacen la guerra a los que realmente queremos educar. De acuerdo. Creo que el doctor Perales quería participar. No, ya no. El doctor Medina. No, sí, por favor. Ah, sí, doctor Perales, sí. Disculpe. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Disculpe. Bueno, quisiera empezar, doctor Quesada, como académico, no solamente felicitarlo por su presentación, sino agradecerle como peruano. La Academia Nacional de Medicina, por el liderazgo de nuestra junta directiva, encabezada por gente de gran experiencia, definitivamente el doctor Issa intentó hacer una secuencia de discusiones. Qué pena que usted no hubiera estado en esas discusiones, porque justamente los diálogos de ética y desarrollo humano que ha planteado la Academia Nacional de Medicina era justamente para discutir este problema central que usted lo ha puesto como un diagnóstico de enfermedad social a la cual todos tenemos que contribuir. Este es un problema de todos. No es un problema del gobierno, no es un problema de la gente rica y pudiente que podría hacerlo. No, este es un problema de todos. Y yo quisiera empezar por señalar que como médico quisiera contribuir a lo que usted nos ha dado. Si bien es cierto, el fenómeno está planteado, creo que el diagnóstico etiológico tiene muchas dudas respecto a qué es lo que causa este problema, no solamente en nuestro país, sino en la humanidad entera actualmente, que ha generado prácticamente un valor que es instrumental
lo ha convertido en un valor principal. Me estoy refiriendo al dinero. Todos quieren tener dinero porque dinero es poder y hacer muchas cosas con eso. En cuanto a la etiología, quisiera darle una opinión médica que deriva también de la investigación. Usted ha señalado con claridad que este es un problema en el cual quizá el remedio sea la educación. Y no solamente la educación formal, sino también la educación de la sociedad misma en nuestra cultura. Yo le pretendo señalar algo basado en una propuesta teórica de un académico ya fallecido, un profesor sanmarquino que también fue profesor en su universidad. Esto es una cosa importante recordar a las personas que han pensado en estos problemas. Me refiero al doctor Pedro Ortiz. Brevemente, el doctor Pedro Ortiz señaló en su teoría que el ser humano es el producto de dos grandes fuerzas. Una, la fuerza del genoma, o sea, de la genética, y la otra, la fuerza de la sociedad, o sea, de la cinética, le llamaba él. Somos producto de estas dos cosas, pero la sociedad no es igual pues para personas que no tienen los medios económicos ni siquiera para comer. Distinta de uno que puede cubrir todas sus necesidades biológicas porque puede hacerlo. Van a salir dos hombres distintos. Los dos pueden ser peruanos, pero son distintos. Y acá viene una cosa que la neurociencia y la medicina ha planteado en ese enfoque. Cuando el niño que nace, en realidad cuando recién nace es solamente una expresión de la especie Homo sapiens. Quien lo va a humanizar y lo va a convertir en ser humano es la sociedad, a través de la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia. Ese niño que nace ya con un cerebro todavía en evolución de desarrollo, no está completo, va a recibir los estímulos humanos de un ser humano mayor que es la mamá, fundamentalmente. Y es la madre la que con amor humano humaniza al niño en etapas críticas de su desarrollo. Porque si en esas etapas críticas esos estímulos humanos no llegan, esa neocorteza y los núcleos no se van a formar adecuadamente para posteriormente poder identificar los estímulos humanos y poder responder humanamente. Esa es la base biológica para que ese niño tenga un cerebro que más adelante, ya en la educación formal y en la sociedad, pueda tener un recipiente, permítame el término, para poder ahí los valores que se le van enseñando. Si no tiene esos recipientes, esos valores no van a tener un contenedor. Y ese es el problema del Perú. Cuando el doctor González, que también es un académico notable, señala en sus investigaciones que la tasa de hemoglobina en los niños está a un nivel que va a afectar su desarrollo mental también. Está hablando de ese contenedor. Si no hay contenedor, el contenido simplemente se desparrama por otros lados y nunca los niños aprenden o interiorizan valores. Interiorizan conocimientos de valor, pero no valor. Y esto implica que el verdadero problema no está en los individuos, está en la familia. Una madre que es abandonada por el padre, que tiene que trabajar todo el día, no va a poder, que está angustiada, la pobreza la gana,
qué tipo de madre puede ser por más que quiera a su hijo. El problema está en focalizar en ese desarrollo biológico, psicológico, espiritual y el amor, que es una fuerza fundamental de sobrevivencia de la humanidad. Porque si no hay amor por el otro, no hay solidaridad, no hay justicia, no hay nada. Esa es la parte fundamental de lo que es ser humano. Y acá quisiera terminar con algo muy breve. En ese desarrollo moral de los peruanos, unos que van con tantas dificultades y otros que surgen con tranquilidad, el desarrollo moral que puede llegar hasta los 25 años, y yo creo que dura toda la vida. Hay personas que logran ese desarrollo moral completo, como usted, como muchos de los que están presentes, han tenido esa posibilidad. Y entonces pueden entender y pueden sentir qué cosa es un valor y defenderlo. Un valor a la patria, por ejemplo. Si usted le pide a muchos peruanos ahora patria, se ríen de usted. Porque no lo sienten, porque no tienen el contenido moral, porque no hay contenido. Y una prueba clarísima de esto fue lo que pasó en el problema con Chile. Recordarán ustedes que cuando se formó primero el Tratado de Ancón, Chile nunca cumplía con la promesa de que a los 10 años se hacía un plebiscito para ver si Tacna y Arica volvían al Perú o se quedaban con Chile. Se hizo después el protocolo de Lima, el Tratado de Lima, en el año 29, y ahí se decidió por un plebiscito. Obviamente Chile había chilenizado la educación para ver de qué manera lograban esos votos necesarios. Fueron las madres peruanas que educaron a sus hijos con ese amor por la patria las que inculcaron ese valor. Y cuando vino la votación, Perú salió ganando. Quiero terminar con esto simplemente con un pedido. Así como ustedes en la Universidad de Lima, que obviamente es una universidad muy destacada, siente en carne propia lo que usted ha dicho, y de ahí por qué sus esfuerzos. La academia también está en la misma situación y en la misma obligación moral. Debemos unirnos, porque solos nada vamos a poder hacer. La sociedad civil, que puede ser guiada por nuestros conocimientos, tiene que pelear por esto que usted ha señalado. Y habrán otras instituciones que tienen que unirse. El problema está en la sociedad que usted ha señalado como indiferente a estas dificultades. Por eso propongo, señor presidente de la academia, señor vicepresidente actualmente, que esto sea realmente el inicio de una fructífera relación de lucha frente a lo que está pasando en el país. Gracias. Muchas gracias, doctor Perales. ¿Algún comentario, doctor Quesada? Bueno, he estado pensando en lo que señala el doctor Alberto Perales y mientras él hablaba también iba maquinando algunas cosas que habían quedado pendientes de lo conversado por Eduardo. ¿Qué está pasando con el cerebro del niño? ¿No? Creo que ustedes como médicos saben que el cerebro del niño es lo más maravilloso que hay en la naturaleza, ¿no? La cantidad de conexiones que hay en un cerebro infantil es maravillosa, ¿no? Tanto así que muchos teóricos de la educación señalan que la educación consiste en podar conexiones, ¿no? Es increíble lo que hacemos con ese tesoro, cómo podemos deformarlo tanto, ¿no? No
me venía otra cosa a la cabeza, ¿no? Piensen ustedes que hay aproximadamente 100.000 o 150.000 billones de conexiones entre páginas de Internet. En un cerebro adulto hay 3 veces más conexiones y en un cerebro de niño 10 veces más conexiones. Durante los primeros 5 años de vida, 700 a 1000, de repente los neurólogos me pueden corregir, 700 a 1000 nuevas conexiones entre neuronas por segundo. Al crecer, el ser humano no se vuelve menos inteligente, sino especialista en ciertos comportamientos más repetidos durante el aprendizaje, suprimiendo ciertas conexiones de sinapsis poco utilizadas. Es lo que se llama la poda sináptica. Entonces, en mucha medida, educar es podar. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿qué poda ética practicamos con nuestros jóvenes? ¿Qué tienen en común con nosotros? ¿No? ¿Qué tienen en común con nosotros? ¿Qué va quedando? ¿No? ¿Qué va quedando de rescatable en ellos? Yo creo sinceramente que ese es el tema central. ¿Qué hacemos con el cerebro de nuestros niños? Porque nosotros somos una generación que ya cumplió, digamos, de alguna manera su ciclo, pero nos queda esa preocupación. ¿Qué hacemos de común? ¿Cuál es la comunión con nuestros hijos? ¿Cuál es el acuerdo entre generaciones? ¿Qué sentido de comunidad construimos? Y en ese sentido me retorna lo de Eduardo. ¿Es justo llamarles medios de comunicación a lo que prendemos y vemos en esos aparatos llamados televisores? ¿Es digno decir que eso es comunicación? Yo cuando prendo el televisor y veo por encima ese programa, digo, ¿qué tienen en común conmigo? No tienen nada en común conmigo. Entonces, si no hay algo en común como condición previa de la comunicación es imposible. Por lo tanto, así como son medios de deseducación, son medios de incomunicación. Lo que tenemos en común con nuestros hijos es lo que debe expandirse, lo que debe crecer, lo que debe enriquecer la comunicación. Entonces, más y mejor comunicación equivale a más y mejor comunidad, a una poda ética responsable de los padres con los hijos y de los educadores con los estudiantes. A los estudiantes también hay que hacerles poda ética. Hay que eliminar una serie de basura. Hay que eliminar mucha basura. Entonces, en ese sentido, yo no quiero ser pesimista, pero sí tenemos que luchar contra los destructores de ciudadanía. Y los destructores de ciudadanía nos persiguen día a día en estos aparatos y nos persiguen día a día en la televisión. Nos asfixian. Nos asfixian.
malogran nuestro cerebro, hay que decirlo claramente, eso lo saben ustedes, señores médicos, malogran el cerebro de la juventud, malogran el cerebro de la juventud. No se puede separar lo neurológico de lo espiritual. Eso lo sabía Berzón y lo han sabido grandes médicos en la historia de la humanidad. No se puede separar la formación neural, la red neural, el neocórtex. No se puede separar de la formación ética y de la formación espiritual. No es que la ciencia esté por un lado y la conciencia esté por otro lado. La ciencia y la conciencia son sinérgicas. Son sinérgicas. Bien. Gracias, doctor Quesada. Renato, doctor Alarcón, buenos días. Sí. Renato. Buenos días, ¿me escuchan, por favor? Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, mis disculpas porque se me cortó la comunicación en un momento y no sé si voy a decir algo que ya lo ha señalado Alberto Perales y otros colegas. Sin embargo, mis observaciones a la excelente presentación del doctor Quesada se sitúan en 4 puntos. La primera, que buena parte de la presentación señala con insistencia una serie de contradicciones en el ámbito social, en el ámbito colectivo, una serie de inconsistencias, todo lo cual da lugar a polémicas en las cuales hay diversos tipos de proclamas de diversos grupos y también la exclusión implícita de otros grupos en este debate público, si podemos llamarlo así. El debate público, a su vez, se constituye en una serie de, como digo, proclamas políticas, pero también exposiciones de violación de principios éticos y valores morales. Estoy hablando de esta realidad peruana y mundial que el doctor Quesada ha elaborado. Estos debates, por otro lado, están llenos, y esto se traduce un poco en la presentación misma, de lamentos de lo que somos, lo que tenemos, lo que estamos haciendo o no haciendo, pesimismo. Hay mención continua de egoísmos, oportunismos, apatía, es decir, una serie de elementos y componentes de la conducta individual y social que tienen un carácter negativo, lo cual ciertamente disminuye las posibilidades del diálogo. Y en esto quisiera los comentarios del doctor Quesada. Por otro lado, la descripción de lo que está sucediendo responde perfectamente al concepto de desastres. Y al hablar de desastres, ciertamente hemos hablado de desastres, hablamos de desastres naturales, pero en este caso estamos hablando de verdaderos desastres sociales, ¿no? Y el tema de la presentación es construcción de la ciudadanía. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo que hay un elemento de educación que es importante cambiar, enriquecer, pero al mismo tiempo tiene que haber voluntad y determinación de actuar en este sentido. Y la pregunta es, ¿quién lo hace si es que en este momento las esferas, llamémosle, del liderazgo en todo nivel en el país están, por no usar otra palabra, fuertemente disminuidas? Entonces, ¿a dónde entramos? Si yo soy psiquiatra y si afrontamos un caso clínico, tenemos que ver cuáles son los elementos que van a trabajar, a funcionar en este aspecto. Y si en instituciones como la academia adoptan una actitud
llamémosle, que es simultáneamente de liderazgo y una actitud terapéutica, por decirlo así, tienen que alimentar varios elementos, componentes importantes en lo que en este caso sería el paciente, la comunidad, la sociedad, el país. ¿Y cuáles son esos elementos? Se ha demostrado científicamente que el cultivo de la esperanza como elemento importante en el trabajo, sea individual o colectivo, es fundamental. Y nuestra labor no es pues entonces la de lamentar, la de excluir, la de criticar, sino la de construir la esperanza de todo un pueblo, de que las cosas pueden cambiar y deben cambiar. Esta esperanza enriquece a su vez otro elemento subyacente en la esfera humana, el coraje, la calidad de lucha, la capacidad de afronte. Y con todos estos elementos que no deseo que sean tomados como enunciados teóricos, sino como elementos pragmáticos en una tarea colectiva, yo creo que podemos intuir o prever una realidad mejor. Gracias. Gracias, doctor Alarcón. Doctor Quesada, ¿usted quisiera hacer un comentario? Sí, doctor Alarcón, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha señalado. Incluso en la perspectiva psiquiátrica podríamos pensar perfectamente en el Perú como en un paciente. Tiene sus patologías, serias patologías, diría yo, neuróticas, psiconeuróticas en algunos casos, pero no hay que perder la esperanza. La esperanza, como se dice, es lo último que se pierde, ¿no? Y la esperanza conectada con el coraje. Si yo no tuviera esperanza en el país, no estaría luchando desde el interior de mi institución por esta transformación ética, ¿no? Pero no se trata también, como señalábamos hace un rato, solo de luchar desde su puesto, sino de crear conjunciones, uniones, asociaciones, aproximaciones entre las instituciones de nuestro país para darle esperanza al país, claro que sí, para darle esperanza al país, ¿no? Y con coraje, porque hay que tener mucho coraje para luchar por la paz, ¿no? Hay que tener mucho coraje para pacificar, para contrarrestar los profundos brotes de resentimiento que hay entre peruanos, ¿no? Yo estoy convencido que la Comisión de Paz y Reconciliación no logró reconciliar a los peruanos, lamentablemente, ¿no? Y hay todavía una tremenda tarea de reconciliación pendiente, ¿no? De comprensión del otro, de aproximación al otro, ¿no? De abrazo entre los peruanos. Los peruanos tenemos ya un bicentenario cumplido y todavía no nos hemos abrazado, todavía no nos hemos unido, todavía somos un país muy fragmentado, ¿no? Muy fragmentado. Entonces, todavía está pendiente el abrazo que nos va a hacer más fuertes. Doctor Wagner, ¿me escucha? Sí, sí. Doctor Medina. Doctor Wagner, muy buenas. Yo, escuchando a la magnífica exposición del doctor Quesada, me ha hecho entender y comprender lo que los andinos decían con el Capañán, el sendero evolutivo del mundo andino. Es el sendero de la superación y se basa entre el camino desde el inicio a llegar al absoluto. Hablan del reino humano. Y el reino humano se consolida con 3 leyes principales, que ya lo ha hecho el doctor Quesada. La primera, la ley de la fraternidad, de la hermandad basada en el amor. Ya lo estamos quebrados. En nuestro país hay racismo, no hay amor, no hay confraternidad. La segunda ley es la ley de la jerarquía,
La ley de la jerarquía es la ley de la evolución de la conciencia. Los más evolucionados son los que manejan la nación. Eso lo ha dicho Platón también en la República. Y la otra ley es la ley de la causa y efecto. ¿Y se ha reflejado en qué? Aquellos que son más capaces no hacen, son indiferentes, los incapaces toman el dominio. Y es lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, es hora importante, como ya lo planteé en una carta de la academia, que las academias se unan para formar y consolidar y gobernar el país. Hay que tomar el poder, no solamente hay que cuestionarlo. Gracias, señor Marco. Gracias, doctor Medina. ¿Algún comentario, doctor Quesada? Sí, cuidado que cuando yo hablaba hace un rato de la basura en el cerebro de los niños, me refería a nivel global, ¿eh? Ese es un problema que esté en Europa, que esté en América, que esté en todos lados, que esté en todo el mundo. En nuestra conversación ha habido momentos en que hemos cruzado ese límite de lo global y lo local, ¿no? Hay algunos problemas que son problemas de la humanidad. Nuestro amigo Marco Aurelio de Negri decía que la humanidad estaba en un proceso de estupidización, ¿no? Pero hay problemas que sí son problemas nacionales, problemas nuestros, ¿no? Ya quisiera yo, obviamente, que tengamos el sistema educativo de Finlandia o que tengamos la construcción de ciudadanos que hay en Finlandia, obviamente. Hay países más y menos desarrollados, pero si queremos localizar nuestros problemas, si queremos centrarnos en nuestro país, un valor clave, como ha señalado don Walter, es la fraternidad, ¿no? Hay una tarea pendiente en términos de fraternidad. Los peruanos no somos hermanos. Tanto así que se dice por ahí que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Hay una seria tarea pendiente de abrazo entre las etnias, de abrazo entre las culturas que componen el Perú, ¿no? El Perú es un país pluricultural, no plurinacional, como dicen algunos tontos, porque siempre está el proyecto de una sola nación, pero sí es un país pluricultural y multiglósico también, multiglósico con muchas lenguas, con muchos pisos ecológicos. Es de una complejidad desafiante, es de una complejidad apasionante, que es una perita en dulce para la inteligencia humana que tiene que aprender a través de la experiencia, ¿no? La inteligencia es la capacidad de aprender a través de la experiencia. Y si hay una experiencia de 200 años de incomunicación, pues solucionemos el problema ya de una vez. De una vez comuniquémonos. Y no podemos comunicarnos si no tenemos cosas en común. La comunidad es anterior a la comunicación. Por eso yo cuestiono que se llame a estos medios de comunicación, porque imponen algo común que no es común. Imponen algo en común que no es común, que se debe a sus intereses, que son intereses eminentemente mercadológicos, intereses de poder económico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy crítico con las palabras, ¿no? Yo me resisto a pensar, claro, sí pienso que es un medio de comunicación cuando veo el programa de Sonalito ¿no? Ahí digo, caramba, Canal 7 en este momento está comportándose como un medio de comunicación, ¿no? Pero no siempre los medios de comunicación comunican. Es más, yo creo que la mayor parte de veces incomunican, separan, dividen, segmentan. Es más, la estrategia del medio de comunicación es segmentar públicos. Y no es lo mismo hablar de públicos que hablar de naciones, ¿no? No es lo mismo. Los públicos siempre tienen que ser segmentados, porque los públicos son el negocio, ¿no? Y agarrar el nicho de tu público es hacer un buen negocio. Pero
Yo hablaría más bien de medios públicos, ¿no? Públicos en la medida en que se hacen públicos, pero no de medios de comunicación. No de medios de comunicación. Igual, el principio de jerarquía es un principio totalmente subvertido, don Walter. Totalmente subvertido, porque las jerarquías están distorsionadas. Llega arriba el que menos mérito tiene, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también los grupos de poder quieren gobernar el país mediante encuestas, ¿no? Fácil es hacer encuestas y publicarlas, pero las encuestas no son la dinámica de una democracia. Mucho cuidado con eso. Las encuestas muchas veces son maniobradas, son manipuladas, ¿no? Nos quieren educar con encuestas, mucho cuidado con las encuestas. En fin, habría mucho que conversar. Muy bien. Doctor Quesada, una pregunta muy directa. ¿Usted es optimista o no por el futuro del Perú? Yo soy una persona muy espiritual y en consecuencia soy optimista. Creo que Dios es peruano. O sea, ¿cree que vamos a superar todas estas contradicciones? Esta crisis. Quizás no lo veremos, mi querido Patrick, pero nuestro compromiso ahorita es con los niños. ¿No? Nuestro compromiso con los niños, ¿no? Hay que sembrar. Cada día que nos levantemos tenemos que sembrar. Sembrar, ¿no? Otros cosecharán, pero nosotros tenemos que sembrar. Muy bien, muy bien. No sé si haya otro comentario, otra intervención. Doctor Morales. Doctor Morales. Quisiera mencionar que por lo expuesto debemos hacer conocer que hace ya 20 años los académicos, doctores Arias Estela y Garrido Klinge, iniciaron un proceso de acercamiento de las academias nacionales. Eso ha sido continuado, ¿no? Y actualmente estamos en un buen nivel de avance. Y nos enseñaron además que debemos resaltar que el buen ejemplo es el rol trascendente más importante de la autoridad y no los otros. Exacto. Claro. No es lo mismo imitar un buen ejemplo que cumplir ciegamente una ley, ¿no? Claro. Imitar un buen ejemplo es una cuestión de corazón, de coraje, del centro de uno mismo, ¿no? Del centro de uno mismo. El buen ejemplo te toca en el centro, te toca en la columna vertebral, ahí te toca el buen ejemplo. Mientras que la ley se queda ahí dando vueltas, ¿no? Por eso soy optimista, porque creo que personas como nosotros que estamos acá reunidos podemos dar buen ejemplo. Mañana mismo podemos estar dando buen ejemplo a los que nos rodean, ¿no? Muchas gracias, doctor Quesada. Muchas gracias, doctor. Gracias. Que ha motivado una rica discusión y que abre el debate para mucho más hacia adelante. Nos ha manifestado la importancia de dos grupos grandes en el país, aquellos constructores de ciudadanía, aquellos destructores, pero además nos menciona un tercer grupo probablemente más numeroso, que es de los indiferentes. ¿Cuántos de nosotros somos indiferentes? ¿Cuántas las instituciones son indiferentes? Y creo que eso es parte del problema por el cual se ve el país reflejado en esta situación de violencia, de corrupción y de muchas situaciones negativas frente a un estado económico de mucha bonanza del país que no se manifiesta en toda la población. Creo que el tema que se ha presentado es muy importante y cómo nosotros debemos involucrarnos y cómo la academia debe participar. Tenemos que tomar nota de lo que el doctor Perales pide como rol de la academia y creo que ese es un punto sumamente importante. Quisiera agradecer también al doctor Raúl Morales Soto y al doctor Wagner
por la coordinación de esta tertulia, que ellos ya lo llevan coordinando ya hace ya varios años, y que cada vez nos traen temas nuevos de discusión y que permiten interactuar mucho más nosotros los académicos con esta temática, probablemente un poco más alejada del quehacer diario de la academia, pero que son sumamente necesarios para pensar en el país. Creo que tocó un tema muy importante el doctor Perales, el desarrollo humano, y tal vez ampliando un poco el término, más que hablar de construcción de ciudadanía, debemos hablar de construcción del desarrollo humano del peruano, que es punto fundamental para nuestro crecimiento como patria, como nación, como país. Antes de terminar, quisiera presentar las próximas actividades que tiene la Academia Nacional de Medicina. El lunes 5 de junio hay un simposio por los 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente, que va a ser llevado en el Colegio Médico, en el 5º piso, a las 7:30, que va a ser también vía Zoom y presencial. El jueves 15 de junio vamos a tener la sesión ordinaria sobre osteoporosis a cargo de la académica emérita doctora Graciela Alarcón. También el Colegio Médico presencial y por vía Zoom a las 7:30. El viernes 23, ceremonia de académicos eméritos. Reconocimiento a los doctores académicos Renato Alarcón y Graciela Alarcón, que también va a ser en el Colegio Médico del Perú a las 7:30 de la noche, de forma presencial y virtual también por vía Zoom. Y el 27 de junio, la reunión cultural interacadémica, que es otro aspecto que ustedes están tomando en consideración, la necesidad de juntarnos las academias y hacer actividades conjuntas. El día 27 de junio va a haber una reunión entre la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Lengua en el Colegio Médico del Perú, 5º piso, a las 7:30 de la noche. También esta actividad va a ser extendida vía Zoom. Y agradecer a cada uno de ustedes por participar de estas tertulias que son tan importantes para todos nosotros, y nuevamente al doctor Quesada por acompañarnos en este día sábado, y con ello doy por clausurado esta tertulia de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.